Sacsayhuamán es un pequeño poblado andino ubicado en la precordillera de la provincia de Parinacota, a una altura de 3.230 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 145 kilómetros desde Arica. En esta localidad abunda la producción de papas, choclo, alfalfa, habas y hortalizas de diferentes tipos y el orégano. Es también el lugar de pequeña crianza de ganado como vacuno, ovejas y llamas. Para viajar al poblado de Sacsayhuamán hay que pasar por el faldeo del famoso Cerro Marqués, poseedor de una riqueza en mitos y leyendas. También es el hábitat de burros silvestres. Después de un largo viaje, se observa desde la Pampa Oxa un paisaje verdoso de matorrales y alfalfales que contrasta con las quebradas y las cumbres nevadas que caracteriza al ambiente ecológico del sector. Sacsayhuamán es habitado en la actualidad por unas 30 personas en forma permanente, pero para la fiesta patronal se juntan fácilmente unas 400. Antiguamente el poblado contaba con una gran iglesia y campanario de construcción de piedra y adobe. Hoy en día ello solo quedan ruinas. La gente, por algún motivo, tuvo que trasladarse a otros poblados cercanos como Tignámar, Lupica, hasta quedar Sacsayhuamán casi abandonado. La Virgen Santa Rosa y otros santos fueron trasladados a la iglesia de Tignámar. Por el semi-abandono en que se encontraba el poblado de Sacsayhuamán, las pocas familias que allí vivían y los residentes en Arica se organizaron en un comité de construcción de la iglesia y el campanario, inaugurándose en 1997. La ruina del campanario antiguo quedó como reliquia histórica del poblado. Después de construir la nueva iglesia, se abocaron al traslado de la Virgen Santa Rosa desde la iglesia de Tignámar, donde permaneció desde el siglo pasado. El profesor Manuel Mamani, académico e investigador de la Universidad de Tarapacá, entrevista a los personeros del poblado, en primer término a la familia más antigua de Sacsayhuamán, como es la de don Juan Benítez y otros. Don Juan, ¿qué significado tiene para usted esta inauguración del nuevo campanario después de haber sido destruido el antiguo campanario? Para mí fue una cosa como entre sueños, porque yo no recordaba, años atrás me decían, vamos a buscar la iglesia a Tignámar, porque cuando yo llegué estaba destruido siempre. Entonces, pero tenía un cuñado que toda la pata que como que queríamos, como que no, pero a la final los hijos ya dijeron, vamos a buscarlo. De ahí lo decimos, pero me quedé gustando la primera piedra, mi hijo estaba de presidente, trabajamos juntamente bien, salió bien rápido. Igual la torre, siempre estamos juntos, los hijos de Benítez. Y la antigua torre y la antigua iglesia, ¿por qué se cayeron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que cuando la tierra compró el señor Torrillo Cañipa, y había esas épocas que andaba con tractores, unos señores que estaban haciendo la carretera, entonces ahí lo deschivo yo, pues, porque está adentro, pero yo no necesito iglesia ni una cosa aquí. Esto yo lo compré, esta tierra, y cuando Torrillo Cañipa, ahí se destruyó, se máquina todo. ¿Y cuál es la historia de la campana? Porque seguramente tenía campana el antiguo campanario. Sí, ahí ha tenido, porque aparece ahí la torre. Pero ¿qué pasó? Una vez yo siempre pasé la fiesta en Tignámar de alférez, mayordomo, los años, Tirano Gómez, que era mi compadre, me dijo, oiga compadre, dijo, en un libro hay muchas cositas buenas de la Virgen de Santa Rosa, dijo. Y a mí no se me ocurrió tampoco ir a ver ese libro. La mejor campana es de Sacsayhuamán, dijo. Don Máximo Pérez, presidente de la Junta de Vecinos de Sacsayhuamán. Buenas tardes. ¿Qué significado tiene para usted la recuperación de este campanario y de la iglesia que ya están emprendiendo la comunidad de Sacsayhuamán? La verdad las cosas, hoy día ya contamos con un campanario que hace como 10 años no lo contaba la iglesia de Santa Rosa. Yo creo que hoy un día es significativo para esta localidad, porque ya con esfuerzo tanto de los residentes de Arica y de algunas personas que no son de acá, aportaron, donaron un aporte muy importante
y también la comunidad de Saxamar. Y yo creo que hoy es un día significativo para esta localidad, contando la iglesia, la patrona de Saxamar, contando con su campanario como corresponde. Y esto llegará una alegría más a esta localidad pequeña, quizás no alcanza más de 30 personas, pero sí será significativo para las fiestas venideras que se hacen aquí en esta localidad. Fiesta de la Virgen Santa Rosa. Para el día 30 de agosto, el poblado de Saxamar se viste de gala con música y danza para celebrar la fiesta en homenaje de la Virgen Santa Rosa. A dicha fiesta tradicional llega una gran cantidad de gente desde los poblados cercanos y de la ciudad de Arica. Una compañía religiosa, la banda de música y la juventud descendiente de Saxamar irrumpe con la resonancia de bronces y zampoñas que inundan la alegría y el regocijo de la comunidad de Saxamar. El rito levantada de velas es el inicio de la fiesta tradicional. Reunidos en la casa del alférez, se realiza la ceremonia de pauta y chalta a las velas. Es en buena hora, ¿no? Para los alférez, para toda la comunidad. Va a ser una hermosa fiesta. La comitiva, presidida por la pareja de alférez, seguido por los mayordomos y la comunidad, se dirigen solemnemente en dirección al campanario. Acompañado por las bandas de música y compañía de bailes, ingresan a la iglesia para depositar las velas como ofrenda a la Virgen Santa Rosa. Bajada de la Virgen. En el día de víspera se baja a la Virgen Santa Rosa para investirla con la nueva vestimenta donada por los alféreces. Una vez investida a la Virgen, se coloca en andas en el lugar preparado para esta ocasión. El baile religioso, los morenos, saluda con mudanzas y cánticos dentro de la iglesia. Misa de víspera y procesión. Los alféreces se ubican dentro de la iglesia y presiden la Santa Misa en homenaje a la Virgen Santa Rosa. Señor Jesucristo, el amor del Padre. Después de la misa de víspera, toda la comunidad, encabezada por la pareja de alférez, sale en procesión por las calles del poblado, portando en andas a la Virgen Santa Rosa, seguida por las bandas de músicos y las compañías de bailes. El caliente. La pareja de alférez ofrece a los personajes rituales y a toda la comunidad el tradicional caliente, licor especial preparado de alcohol de caña e ingredientes aromáticos en agradecimiento a la comunidad y visitas.
En esta oportunidad es costumbre realizar 3 pies de cueca nortina y el huayno por los alféreces y mayordomos, ejecutado por la banda de músicos. Baile general. Culmina este primer día con bailes de estilo andino en la plaza del poblado, alrededor de la fogata llamada luminaria. Día principal. El día 30 de agosto amanece con un sol radiante y se observa un paisaje verdoso y un cielo límpido que invita al optimismo para quienes asisten a la fiesta de Santa Rosa de Saxámar. Ceremonia tradicional. Los alféreces y mayordomos se aprestan a realizar el rito de Chalta y Pauta. Se realiza la ceremonia de investidura de gran trascendencia social y cultural. La pareja de mayordomos, mediante la danza, coloca la indumentaria a la dama, la manta celeste y cintas de color sobre la cabeza, y al varón el poncho de vicuña, y finalmente danzan unidos con gran emoción. Una vez cumplidos los ritos tradicionales, la pareja de alférez, portando el estandarte acompañados por el sacerdote y la comunidad, se dirigen con gran solemnidad hacia la iglesia e ingresan a ella, donde se inicia la Santa Misa. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santa Santo. Misa. Acto central de la fiesta es la misa que se realiza al mediodía. Los alféreces se ubican en el atrio ritual para presidir la Santa Misa en honor a la Virgen Santa Rosa. Más debes humillarte y el Señor te mirará con agrado. La procesión. Después de la Santa Misa, salen en procesión por las calles del poblado, portando en andas a la Virgen Santa Rosa, seguida por la banda de músicos, compañías de baile y toda la comunidad. Durante el trayecto, en cada esquina, rinden culto a la Santa Patrona. Después del recorrido, ingresan a la iglesia con un efecto vislumbrante, tañido de campanas y petardos acompañados por la multitud.
Allí, los alféreces invitan a una recepción con la tradicional guatia, la calapurca de cordero y asados con papachuño, con el sabroso pintatani de Córdoba. La guatia es una comida tradicional que viene de culturas prehispánicas. La guatia es un cocimiento a vapor realizada en la cavidad del suelo a base de piedras caldeadas en fuego, donde se incorporan productos de la zona: papas, choclo, carne de cordero o alpaca, humitas, habas y camotes. Se tapa con hojas de choclo, enseguida con alfalfa y por último con harina. Después de 1 hora y media, se destapa cuidadosamente y se reparte a los personajes e invitados y a toda la comunidad. Baile de alféreces y mayordomos. La fiesta tradicional sigue con el baile de personajes rituales en la plaza del poblado, mientras continúa el baile general por la comunidad en un ambiente de sano esparcimiento, de gran emotividad y alegría. La festividad culmina con la tradicional cacharpaya, ritual de despedida. Luego se despiden los bailes religiosos y las visitas, retornando a sus lugares de origen o a la ciudad de Arica, y el poblado queda en silencio, después de todo el jolgorio que duró 2 días consecutivos.